Dejé a mi esposa por infiel y ella golpeó a nuestra hija para vengarse de mí, pero yo le quité la custodia y la metí tras las rejas. Cuando conocí a Adilene, me pareció una mujer firme, con valores claros. Venía de una familia muy religiosa, muy estructurada, de esas donde todo tiene reglas y jerarquías muy marcadas. Al principio lo vi como algo positivo. Yo crecí en un entorno más flexible, así que pensé que ese equilibrio podía ser bueno. Durante los primeros años de relación, todo fue relativamente estable. No perfecto, pero funcional. Nos casamos, conseguimos un pequeño departamento y, al poco tiempo, nació Danae. Recuerdo que ese día pensé que todo lo que había construido tenía sentido. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a notar algo que al inicio minimicé, la forma en que Adilene trataba a nuestra hija. Desde que Danae era muy pequeña, Adilene era estricta, pero no en el sentido normal de establecer límites o disciplina básica. Era una rigidez constante, una exigencia que no parecía adecuada para la edad de una niña. Si Danae lloraba, Adilene decía que la estaba manipulando. Si se equivocaba en algo simple, la corregía con un tono frío, casi molesto. Al principio, yo intentaba mediar. Le decía que era solo una niña, que estaba aprendiendo. Adilene respondía que precisamente por eso había que formarla bien desde el inicio. Esa frase la repetía mucho. Hubo varias discusiones por ese tema, pero una en particular marcó un antes y un después. Danae tenía 5 años y estaba empezando a aprender a leer. Yo no siempre estaba en casa porque trabajaba muchas horas, pero ese día llegué un poco más temprano. Desde la entrada escuché gritos. No eran gritos normales de frustración. Eran gritos duros. Cuando entré a la sala, vi a Danae con un libro en las manos, llorando, mientras Adilene estaba de pie frente a ella, claramente molesta. Danae intentaba leer en voz alta, pero se equivocaba. Tartamudeaba, se confundía con las palabras. Era evidente que estaba nerviosa. Y entonces Adilene le gritó algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Le dijo que era una decepción. Que no entendía cómo podía ser tan lenta. Que ella no quería una hija estúpida. No fue una sola vez. Lo repitió varias veces, cada vez con más enojo, como si la frustración la estuviera desbordando completamente. Danae soltó el libro y salió corriendo hacia mí. Se abrazó a mis piernas con fuerza, llorando de una manera que no había visto antes. No era un llanto normal, era un llanto de miedo. En ese momento sentí algo que no sé describir bien. No fue solo enojo. Fue una mezcla de impotencia, rabia y una especie de culpa por no haber estado ahí antes. Le pedí a Adilene que se calmara, que eso no era forma de hablarle a una niña. Ella, lejos de reconocerlo, se puso a la defensiva. Me dijo que así era como se enseñaba antes. Que a ella la educaron así. Que las mujeres de bien no eran débiles ni permisivas. Discutimos durante varios minutos. Yo trataba de explicarle que no se trataba de ser permisivo, sino de no humillar a una niña por no entender algo a la primera. Ella insistía en que yo estaba mal, que por eso los niños de ahora eran blandos. Esa noche fue tensa. Danae no quiso separarse de mí en ningún momento. Incluso se durmió abrazándome, algo que ya no hacía desde que era más pequeña. Después de eso, tuvimos varias conversaciones. Yo le pedí a Adilene que cambiara, que fuera más paciente. Para mi sorpresa, en algún punto accedió. Dijo que iba a intentar ser más leve. Durante un tiempo, pareció que realmente lo estaba intentando. Bajó el tono, dejó de gritar con tanta frecuencia, y la convivencia mejoró ligeramente. Pero fue algo temporal. Poco a poco, esa promesa empezó a desvanecerse. No fue de golpe, sino de manera gradual. Primero pequeños comentarios, luego correcciones más duras, y eventualmente volvió a lo mismo de antes. Solo que esta vez, Danae ya no reaccionaba igual. Se volvió más callada. Más cuidadosa con lo que decía. Como si siempre estuviera midiendo sus palabras para no provocar una reacción negativa. Eso me preocupó mucho más que los gritos. Porque ya no era solo disciplina estricta. Era miedo.
Mientras todo eso pasaba, mi rutina se volvió más pesada. Empecé a trabajar más horas. Parte de eso fue por necesidad económica, pero también, si soy honesto, porque estar en casa empezó a ser incómodo. No lo pensé así en ese momento, pero con el tiempo entendí que estaba evitando el ambiente. Adilene, por su parte, comenzó a involucrarse en un club de lectura. Al inicio me pareció algo positivo. Pensé que le ayudaría a distraerse, a tener un espacio propio. Me hablaba de eso con entusiasmo. Decía que era un grupo serio, que analizaban libros, que debatían ideas. Incluso me invitó un par de veces. Fui en 2 ocasiones. El ambiente era tranquilo. Un grupo de personas adultas, la mayoría mujeres, aunque también había algunos hombres. Hablaban de literatura, de temas sociales, de filosofía. Nada fuera de lo común. No encontré nada sospechoso en ese momento. Con el tiempo, ella empezó a asistir con más frecuencia. A veces 2 o 3 veces por semana. Decía que se quedaban conversando después de las sesiones. Yo no le di demasiada importancia. Pensé que era su forma de despejarse. Sin embargo, empezaron a aparecer detalles que no encajaban del todo. Llegaba más tarde de lo habitual. A veces parecía distraída. Su actitud conmigo cambió. No era hostil, pero sí distante. Como si estuviera presente solo físicamente. Intenté hablarlo con ella en varias ocasiones, pero siempre lo minimizaba. Decía que estaba cansada, que yo también estaba distante por el trabajo, que no todo tenía que ser un problema. Y tal vez tenía razón en parte. Pero había algo que no terminaba de cuadrar. Un día, casi por accidente, encontré algo que confirmó mis sospechas. No soy alguien que revise teléfonos. Nunca lo había hecho antes. Pero esa vez, su celular estaba sobre la mesa y recibió un mensaje. La pantalla se iluminó y no pude evitar ver una parte del texto. No era un mensaje común. El tono era demasiado cercano. No decía nada explícito, pero era suficiente para generar dudas. No dije nada en ese momento. Esperé. Esa noche, cuando ella se fue a bañar, tomé el teléfono. Dudé varios minutos antes de desbloquearlo. Parte de mí sabía que, si lo hacía, ya no habría vuelta atrás. Pero lo hice. Encontré una conversación con un hombre del club de lectura. Al principio eran mensajes normales. Comentarios sobre libros, opiniones, cosas del grupo. Pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. Se volvía más personal. Más íntimo. Había confesiones, bromas internas, mensajes que claramente cruzaban una línea. No encontré algo explícito en ese momento, pero no hacía falta. La conexión emocional era evidente. Cuando salió del baño, le pedí que se sentara. No grité. No hice escándalo. Solo le pregunté directamente. Al inicio lo negó. Dijo que estaba exagerando, que eran solo conversaciones. Pero cuando le mostré lo que había visto, su expresión cambió. Guardó silencio unos segundos. Y luego lo admitió. Dijo que sí, que había sido infiel. Lo dijo sin rodeos. Sin lágrimas. Sin una reacción que mostrara arrepentimiento real. Solo dijo. Lo siento, pero tú trabajas mucho. Necesito un hombre que me escuche, y tú no lo haces. Esa frase me dejó completamente vacío. No porque no hubiera problemas en la relación, sino por la manera en que lo justificó. Como si fuera una consecuencia lógica. Como si fuera mi responsabilidad. Sentí una mezcla de dolor y desconexión. Como si todo lo que había construido se desmoronara en ese momento. No discutí demasiado. Le dije que quería el divorcio. Ella reaccionó de inmediato. Dijo que no. Que eso no era una razón suficiente. Que las parejas pasan por eso. Y entonces mencionó algo que me sorprendió. Dijo que su madre le había sido infiel a su padre. Y que él la perdonó. Que siguieron juntos. Que yo podía hacer lo mismo. Le respondí que no era lo mismo, que cada persona decide lo que puede o no aceptar.
Pero ella insistió. Dijo que negarme a perdonar era una señal de debilidad. Que un hombre de verdad sabía superar esas cosas. Esa fue la primera vez que sentí que no estaba hablando con alguien que entendiera la gravedad de lo que había hecho. Le dije que mi decisión estaba tomada. Que no iba a continuar en una relación así. Su actitud cambió entonces. Pasó de intentar convencerme a atacarme. Me dijo que era un poco hombre. Que no sabía sostener una familia. Que me iba a arrepentir. Los días siguientes fueron tensos. Inicié el proceso de divorcio. Y aunque todo avanzaba, había algo constante en ella. Una frase que repetía una y otra vez. Que me iba a arrepentir. Que estaba cometiendo un error. Al principio lo tomé como enojo. Pero con el tiempo, empezó a sentirse diferente. Como si no fuera solo una reacción emocional. Como si realmente creyera que algo iba a pasar. Y eso fue lo que más me inquietó. Después de esa conversación, entendí que no había nada más que rescatar. No era solo la infidelidad, sino la forma en la que la justificaba, la manera en que minimizaba todo y cómo intentaba convertirlo en un problema mío. Al día siguiente comencé a mover todo lo necesario para iniciar el divorcio de manera formal. Contacté a un abogado recomendado por un compañero de trabajo. Era un hombre de unos 50 años, con experiencia en casos familiares. Le expliqué la situación de forma clara, la infidelidad, el ambiente en casa, y sobre todo, mi preocupación por Danae. Mientras hablaba, él tomaba notas sin interrumpirme. Cuando terminé, hizo algunas preguntas puntuales, especialmente sobre mi situación laboral y el tiempo que pasaba fuera de casa. Luego llegamos al punto que más me importaba. Le dije que quería que Danae viviera conmigo. No dudé al decirlo. No lo planteé como una opción, sino como una intención clara. El abogado se recostó ligeramente en su silla y suspiró, como si ya hubiera tenido esa conversación muchas veces antes. Podríamos intentarlo, dijo, pero debe entender algo. En la mayoría de los casos, los hijos se quedan con la madre. Es una especie de regla no escrita. Incluso cuando hay conflictos. No me gustó la forma en que lo dijo, pero lo dejé continuar. Además, añadió, usted es un hombre que viviría solo con una niña pequeña. Eso, aunque no debería, puede generar ciertas percepciones. No querrá que en algún momento alguien lo acuse de algo más serio. Por un segundo no procesé lo que estaba insinuando. Pero cuando lo entendí, sentí una molestia inmediata. Le pregunté directamente a qué se refería. Él intentó suavizarlo, diciendo que solo hablaba de cómo podrían interpretarse las cosas desde fuera, que era mejor prevenir cualquier situación complicada. No respondí de inmediato. Pero en ese momento algo cambió. No solo estaba lidiando con un divorcio complicado, sino también con prejuicios que ni siquiera había considerado. Terminamos la reunión de manera formal, pero salí con una sensación incómoda. Esa misma tarde tomé la decisión de cambiar de abogado. No quería a alguien que, desde el inicio, viera mi intención de cuidar a mi hija como un problema o una desventaja. Encontré a otra abogada días después, alguien más directa, más enfocada en los hechos que en suposiciones. Le expliqué todo nuevamente, y aunque también fue realista sobre las dificultades, no hizo insinuaciones ni comentarios fuera de lugar. El proceso siguió avanzando. Mientras tanto, decidí irme de la casa. No quería seguir en ese ambiente, ni exponer más a Danae a discusiones constantes. Me mudé temporalmente con mis padres. No era lo ideal, pero era una solución rápida y segura mientras resolvía todo. Sin embargo, había algo que no podía quitarme de la cabeza. Danae. No podía dejar de pensar en cómo estaba viviendo todo esto. Intentaba hablar con ella por teléfono, pero no siempre era posible. A veces Adilene decía que estaba ocupada, otras veces simplemente no respondía. Cada vez que lograba hablar con mi hija, la sentía diferente. Más callada. Más insegura. Pero nunca me dijo nada directamente. Y eso me preocupaba aún más. Pasaron algunos días así, con una tensión constante, una sensación de que algo no estaba bien, aunque no tenía pruebas claras.
Hasta que llegó la llamada. Era un número desconocido. Contesté sin pensarlo demasiado. Del otro lado, una mujer se identificó como la maestra de Danae. Su tono era serio, pero no agresivo. Me preguntó si yo era el padre, y cuando le confirmé, hizo una pausa breve antes de continuar. Me dijo que Danae había llegado a la escuela con moretones. Sentí como si el tiempo se detuviera por un momento. Le pregunté qué tipo de moretones, dónde, cómo los habían visto. Ella respondió con calma, explicando que habían notado marcas en los brazos y en la espalda, y que, por protocolo, necesitaban contactar a los padres. Le expliqué de inmediato que ya no vivía en la casa, que estábamos en proceso de divorcio. Hubo un silencio breve. Luego me dijo que entendía, pero que había algo más. Me preguntó si podía pasarme a Danae. Acepté sin dudar. Cuando escuché su voz, supe que algo estaba muy mal. No era solo tristeza. Era miedo. Papá, dijo, con la voz quebrada. Le pregunté qué estaba pasando, intentando mantener la calma. Y entonces lo dijo. Ayúdame, papi, mami es mala, dice que es mi culpa que tú te fueras, dice que me lo merezco, me pega mucho. Cada palabra se sentía como un golpe. No la interrumpí. No quise presionarla. Solo le dije que estaba con ella, que la iba a ayudar, que no estaba sola. Le prometí que todo iba a cambiar. No sabía exactamente cómo en ese momento. Pero lo dije igual. Cuando la llamada terminó, sentí una mezcla de furia y desesperación que nunca había experimentado. No lo pensé demasiado. Llamé a Adilene de inmediato. Contestó después de varios intentos. No intenté mantener la calma esta vez. Le dije todo. Le reclamé, le pregunté qué estaba haciendo, cómo era posible que tratara así a su propia hija. No me di mis palabras. La insulté. Le dije cosas que normalmente no diría. Pero en ese momento no me importaba. Ella, por su parte, no mostró preocupación. Dijo que la niña estaba mintiendo. Que estaba exagerando. Que yo la estaba manipulando en su contra. Esa respuesta fue suficiente. Colgué sin decir más. Miré el reloj. Aún estaba en horario de trabajo, pero no me importó. Salí de inmediato. Mientras conducía hacia la casa, mi mente iba en todas direcciones. Pensaba en Danae. En los moretones. En lo que había dicho. En todo lo que había ignorado o no había visto a tiempo. Sentía culpa. Pero sobre todo, una urgencia clara, tenía que sacarla de ahí. Cuando llegué a la casa, lo primero que noté fue el silencio extraño en la calle. Pero al acercarme más, empecé a escuchar algo. Llantos. Me detuve por un segundo. No era posible. Según el horario, Danae aún debía estar en la escuela. Salía más tarde. Entonces, ¿por qué estaba ahí? No lo pensé más. Corrí hacia la puerta. Intenté abrirla, pero estaba cerrada. Golpeé con fuerza. Grité el nombre de Adilene. No hubo respuesta inmediata. Los llantos continuaban. Más fuertes ahora. Me moví hacia una de las ventanas. Desde ahí, pude ver parcialmente el interior. Y lo que vi, no lo voy a olvidar nunca. Adilene estaba golpeando a Danae con un cinturón. Mi hija estaba en el suelo, intentando cubrirse. No gritaba tan fuerte como antes. Era como si ya no tuviera fuerza. Y mientras la golpeaba, Adilene decía algo. No lo gritaba. Lo decía con una frialdad que me heló completamente. Esto te ganas, Hernán, por haberme dejado, esta niña siempre fue un estorbo para mí. No sé en qué momento empecé a golpear la puerta con más fuerza. Gritaba. No recuerdo exactamente qué decía. Solo sé que necesitaba entrar. Los vecinos empezaron a salir. Algunos se acercaron, otros miraban desde lejos. Un hombre, que vivía a unos metros, se acercó y sin decir mucho empezó a ayudarme a forzar la puerta. Entre los dos, después de varios intentos, logramos tumbarla. Entré sin pensar.
Lo primero que hice fue ir hacia Danae. La tomé en brazos. Estaba temblando. Llorando en silencio. Tenía marcas visibles en los brazos y en las piernas. Adilene se quedó de pie, sin acercarse. No intentó detenerme. No gritó. Solo miraba. Como si nada de lo que acababa de pasar fuera de lo normal. Apenas habían pasado unos segundos cuando escuché sirenas. Al parecer, los vecinos ya habían llamado a la policía desde antes, por los gritos. Los agentes entraron rápidamente. Evaluaron la situación en cuestión de segundos. Uno de ellos se acercó a mí y me pidió que saliera con la niña. Otro se dirigió directamente a Adilene. No opuso resistencia. La esposaron y se la llevaron. Todo ocurrió muy rápido. Demasiado rápido. Yo seguía con Danae en brazos, tratando de calmarla, sin saber realmente qué iba a pasar después. Pero había algo claro en ese momento. Ya no era solo un divorcio. Era algo mucho más serio. Y no iba a parar hasta asegurarme de que mi hija estuviera a salvo. Después de ese día, todo cambió por completo. Lo que había comenzado como un proceso de divorcio complicado se transformó en un caso legal mucho más serio. Ya no se trataba de diferencias de pareja o de una infidelidad. Ahora había denuncias formales, evidencia física y testimonios. Danae fue revisada por personal médico ese mismo día. Confirmaron que las marcas que tenía no eran accidentales. Eran consistentes con golpes repetidos. Ese informe fue uno de los primeros elementos que se integraron al caso. Durante los días siguientes, tuve que enfrentar una realidad que nunca imaginé, preparar todo para un juicio. Mi abogada se encargó de reunir pruebas, contactar testigos y organizar cada detalle. Yo, por mi parte, trataba de mantenerme firme por Danae. Me enfoqué en que estuviera tranquila, en que se sintiera segura. Mis padres ayudaron mucho en ese proceso. Danae comenzó a cambiar poco a poco. Al principio estaba muy callada, sobresaltada por cualquier ruido fuerte. Le costaba dormir. Pero con el tiempo, y estando lejos de ese ambiente, empezó a relajarse. No fue inmediato, pero fue evidente. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Entrar a esa sala fue una de las experiencias más tensas de mi vida. Adilene estaba ahí. Se veía diferente. No vulnerable, sino calculada. Como si supiera exactamente qué papel iba a interpretar. El proceso comenzó con la presentación de los hechos. Los primeros en declarar fueron los policías que acudieron al lugar. Describieron cómo encontraron la escena, el estado en el que estaba Danae y la actitud de Adilene en ese momento. Luego pasaron los médicos. Explicaron con detalle las lesiones, el tipo de golpes, la frecuencia probable. Fue difícil escuchar todo eso sin reaccionar, pero me mantuve en silencio. Después vinieron los vecinos. El hombre que me ayudó a derribar la puerta fue uno de los principales testigos. Contó cómo escuchó los gritos, cómo me vio desesperado intentando entrar, y lo que presenció cuando logramos abrir. Otros vecinos confirmaron que no era la primera vez que escuchaban gritos en esa casa. Que ya había señales de que algo no estaba bien. La maestra de Danae también testificó. Relató cómo había notado cambios en su comportamiento, cómo la niña se volvió más retraída con el tiempo, y el día en que descubrieron los moretones. Cuando mencionó la llamada que me hizo y lo que Danae dijo, sentí un nudo en la garganta. Pero lo que más me sorprendió fue lo que vino después. La madre de Adilene fue llamada a declarar. Desde el momento en que se sentó, supe que no iba a ser fácil. Defendió a su hija. Dijo que esa forma de educar era correcta. Que así la había criado a ella. Que los niños necesitaban disciplina fuerte para convertirse en personas de bien. Intentó minimizar todo. Reducirlo a un malentendido o a una exageración. Escuchar eso fue difícil. No solo por lo que decía, sino porque confirmaba de dónde venía todo. Luego fue el turno de Adilene. Subió al estrado con una actitud completamente distinta a la que había mostrado antes. Comenzó a llorar. Dijo que no había hecho nada. Que todo era un error.
que se sentía abrumada, que había tenido problemas emocionales, que en ocasiones sentía que su personalidad cambiaba. Intentó presentarse como alguien que necesitaba ayuda, no como alguien que había causado daño. En varios momentos, sus palabras no coincidían con la evidencia. Se contradecía. Pero seguía insistiendo en que no era responsable. Que todo había sido sacado de contexto. Verla actuar así, fue extraño. Porque yo había visto otra cara de ella. Y lo que estaba haciendo en ese momento no encajaba con lo que realmente había pasado. Cuando terminó su declaración, la sala quedó en silencio por unos segundos. Finalmente, el juicio avanzó hacia su conclusión. El juez tomó en cuenta todos los elementos, los testimonios, los informes médicos, la evidencia, y también las contradicciones en la declaración de Adilene. La decisión fue clara. Fue declarada culpable. Recibió una sentencia de prisión. No fue inmediata en ese momento, pero el fallo estaba dado. En cuanto a la custodia de Danae, no hubo mucha discusión después de eso. Me fue otorgada de forma total. Sin condiciones compartidas. Sin visitas supervisadas. Nada. El juez fue claro al respecto, la prioridad era la seguridad de la menor. Salir de esa sala con Danae fue diferente a todo lo anterior. No era felicidad exactamente. Era una sensación de cierre. De haber pasado por algo muy duro, pero haber llegado a un punto donde al menos había justicia. Los meses siguientes fueron de adaptación. No fue fácil. Hubo que reconstruir muchas cosas. Rutinas, confianza, tranquilidad. Danae comenzó a ir a terapia. Yo también consideré hacerlo, para poder manejar todo lo que había pasado de la mejor manera posible. Con el tiempo, empecé a notar cambios reales en ella. Volvió a reír. A hablar más. A equivocarse sin miedo. Un día, mientras la ayudaba con una tarea de lectura, se equivocó en una palabra. Se detuvo. Me miró. Como esperando una reacción. Y yo simplemente le dije. No pasa nada, inténtalo otra vez. Ella sonrió. Y siguió leyendo. En ese momento entendí algo. No se trataba solo de haber ganado un juicio. Se trataba de darle a mi hija una vida donde no tuviera que tener miedo de aprender, de hablar o simplemente de ser una niña. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que íbamos por el camino correcto.